uno de los actos o de una de las cosas que hacemos como cristianos, que son una de las más importantes partes: la oración. La oración es uno de los más grandes privilegios de un cristiano, teniendo la seguridad de que Dios oye y da respuesta a sus oraciones. Y eso nos levanta el ánimo en tiempos de problemas, nos ayuda en tiempos de soledad. La oración es mucho más que palabras formales que podríamos leer, palabras que podíamos repetir de memoria. La oración es una forma de comunicación hacia Dios y debe ser la expresión de nuestros corazones. Pero para tener la seguridad de que Dios nos oye, debemos estudiar y aplicar lo que la Biblia dice acerca o tocante a la oración. En primera, ¿qué es oración? La oración es la manera de hacer peticiones y dar gracias a Dios por sus bendiciones. El Señor enseñó a sus discípulos a orar. Veamos en Mateo capítulo 6, empezando en el versículo 9 hasta el 13, donde el Señor les enseña a sus discípulos cómo orar. Y les dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la oración que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. Pero esto nos enseña el contenido de una oración que es propia, y no nos dice que la memoricemos y que la repitamos así como está escrita. La oración es la manera de acercarnos al trono de su gracia, sin duda alguna. Veamos en el libro a los Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Donde nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquel socorro que le pedimos a nuestro Señor. La oración es siempre apropiada en cualquier ocasión y por toda necesidad. En el libro de los Filipenses capítulo 4 y versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En el libro de Primera de Tesalonicenses, Pablo nos dice que debemos orar sin cesar. Lo que nos quiere decir es que lo hagamos regularmente y no de vez en cuando. Una cosa que hacemos regularmente. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18, donde nos dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los discípulos del Nuevo Testamento oraban no solamente cuando estaban en problemas de pecado,
sino oraban siempre, sin cesar. Mismo Jesucristo oraba siempre. Sabemos que Él era limpio de pecado, pero Él oraba. Y aquellos que fallan y dejan de orar, dejan de tener la oportunidad de obtener las grandes bendiciones que Dios nos ofrece a través de la oración. La oración era común para los cristianos en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban juntos en oración. La oración era muy común para esos cristianos. Y en Hechos 2, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en oración y en la doctrina que los apóstoles les habían enseñado. Oración era hecha por la iglesia sin cesar, considerando que la iglesia son los miembros. Ellos oraban por el apóstol Pedro, que se encontraba en una situación dura. Él estaba en prisión. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 12 y versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos oraban por Pedro porque sabían que la oración es poderosa. Pero tengo una pregunta. ¿Dios contestará nuestras oraciones? La Biblia nos enseña a tener confianza de que Dios contestará nuestras oraciones. En Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Este pasaje nos enseña a tener confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos las concederá. Y sabemos que la oración de un justo es eficaz y puede mucho. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 16 al 18, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vemos el poder a través de la oración. Elías era un hombre justo y esa oración que él hizo era eficaz.
esa oración fue contestada. Pero ciertas leyes espirituales deben de ser obedecidas para que Dios conteste nuestras oraciones. Los elementos de tiempo deben ser considerados. Vamos a recordar que Dios contesta las oraciones de acuerdo a su voluntad. Su respuesta puede ser no, o puede ser espera un poco, pero tengamos la certeza de que Él nos da lo que es bueno para nosotros, y Él sabe mejor que nosotros lo que es bueno. Hay 7 leyes o formas para que una oración sea aceptada. La primera ley es preguntar o pedir. Veamos Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Dios sabe nuestras necesidades antes que nosotros se las digamos o si las pidamos. Pero pidiendo, le enseñamos a Dios que reconocemos que Él es el Rey soberano y que nos sometemos a sus decisiones pidiendo. Le decimos a Dios que confiamos y que tenemos fe en Él como un Dios vivo. Primero de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene del Padre. La segunda ley es pedir como una persona justa. Veamos primero de Pedro capítulo 3, versículo 12, donde nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y no es que Dios demande de nosotros el que seamos perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero el hombre justo busca obedecer a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él no nos demanda que seamos perfectos. Y el hombre injusto guarda iniquidad en su corazón,
Y si esa iniquidad permanece en su corazón, Dios no lo escucha. En el libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 18, Salmo 66, versículo 18, nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o guardado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, porque Él no escucha a aquellos inicuos. La tercera ley es pedir de acuerdo a su voluntad. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Él oró al Padre. Pero veámoslo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, leeremos del versículo 39 al 44. Dice: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Señor Jesús oró al Padre y le dijo: no mi voluntad, sino la tuya. Pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. No podemos pedir que nos perdone si no ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos obedecerle. Es imposible que el Señor nos perdone si no lo pedimos de corazón. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué oramos al Padre y no hacemos lo que Él nos dice? Y esperamos que Él nos conteste. La cuarta ley es pedir en el nombre de Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Juan capítulo 14, versículo del 13 al 14. Nos dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo en el nombre de Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él o a través de Él. El libro de los Colosenses, capítulo 3 y versículo 17, nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él o a través de Él. Pedir en el nombre de Jesucristo. La quinta ley es pedir con fe. La fe es muy importante.
Veamos Santiago capítulo 1 y versículos 6 y 7, donde nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si no pedimos con fe, nuestro Padre no nos escucha. La Biblia nos asegura que tendremos respuesta de Dios si oramos y pedimos de acuerdo a su voluntad. Eso quiere decir que aquellas peticiones que son hechas para gloria de nosotros, no nos la concederá. Vamos a recordar que todo es de acuerdo a su voluntad. La ley sexta es pedir por cosas definidas. Dios se deleita en darnos precisamente lo que le pedimos, si es bueno para nosotros y para la gloria de Dios, Él nos lo concederá. Pero algunas veces no sabemos lo que pedimos. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28, nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Saber pedir por una cosa definida. La séptima ley es pedir con un corazón agradecido, sabiendo que lo que Dios nos da no lo merecemos. Primero a los Tesalonicenses capítulo 17. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18, nos dice: orad sin cesar, recordamos eso, y da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Jesucristo. Dar gracias por todo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. Libro a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando tenemos una hora negra, cuando tenemos tiempos duros, esa también es una ocasión para estar agradecidos a Dios. Y eso nos mantendrá con una visión clara. Vemos que Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios cuando estaban pasando pruebas duras. Ellos estaban en prisión. Pero veámoslo, el libro de los Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16 y versículo 25.
Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban alabanzas a Dios, aun que estaban prisioneros. Ellos tenían su vista en las promesas del Maestro. Algunas bendiciones nos pertenecen, están con nosotros y nadie las puede robar, nadie nos las puede quitar. Esas bendiciones son el perdón de pecados a través de Jesucristo, la promesa del cielo en aquel mundo que viene, espiritual. Dios constantemente nos cuida y nos da todo lo que necesitamos diariamente. Y lo único que nos pide es obediencia. Obediencia hacia Él. Él es bueno con todo aquel que guarda sus mandamientos. Oremos sin cesar, sabiendo que aquel que nos ha prometido vida eterna es capaz de salvarnos. Somos pecadores, sí, pero con la ayuda de su Hijo Jesucristo, algún día gozaremos de la gloria del Padre. Y lo único que nos pide es el ser fiel hasta la muerte. Si aún tú no tienes la promesa, si no has obedecido al Señor, ¿qué esperas? Él es misericordioso y quiere que tú seas salvo también. ¿Has oído la palabra? Confiesa ahora que Jesucristo es tu Salvador y bautízate para remisión de tus pecados. Él te añadirá a su iglesia y serás contado como un hijo más de Dios y tendrás todos los privilegios y obligaciones que el Señor les da a todos los que le obedecen. ¿Qué esperas pues? Levántate y bautízate. Esta es tu oportunidad, no la desperdicies. Pero si ya has sido bautizado, pero te has alejado de Dios, recapacita y regresa al Padre, que Él te recibirá con los brazos abiertos, pues Él recibe a todos aquellos que se arrepienten de corazón. Y así como los apóstoles contestaron al Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos que encontremos aquella promesa que el Señor nos proporciona? Regresemos al Señor. Si en algo te podemos ayudar, en tu bautismo o en oración por algunos de tus problemas al Señor, estamos aquí para ayudarte. Pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.